Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Acapulco, en Vida Nueva para el Mundo, desde Costera 125. Y vamos a darle un fuerte aplauso a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios es bueno. Y bueno, pues con el regalo de Dios y la bendición de poder abrir la Biblia con libertad y completamente seguros que el Espíritu Santo sigue hablando en nuestro corazón, a nuestra vida, porque Dios es misericordioso, Él es bueno y siempre su palabra nos refresca, nos alienta, nos fortalece, nos guía, nos vivifica, nos habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y qué regalo de Dios recordar que su Santo Espíritu pues cohabita, vive con nuestro espíritu y siempre alentándonos para tomar decisiones sabias, todas ellas que exalten y bendigan el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, yo les invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 5 y vamos a dar lectura desde el versículo 1. Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1 hasta el 5. Y la carta a los Efesios, en lo que usted está buscando en su Biblia, Efesios, toda la Biblia es importante. Cada una tiene un tema, aunque el tema central de la Biblia es la redención del hombre. El libro de los Efesios es un libro que confronta, es un libro que presenta a los hijos de luz, a los hijos de las tinieblas, presenta a los perdidos, a los salvos, presenta la antigua manera de vivir, la nueva manera de vivir, el único nombre en que somos salvos, el sello del Espíritu Santo. O sea, es un libro preciosísimo y pues nos habla también de la unidad en Cristo Jesús. Nos habla de que somos uno en Cristo Jesús, que somos un edificio espiritual, que somos una familia espiritual, y este es maravilloso. Bueno, pues vamos a dar lectura. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. La Biblia dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trahunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti ponemos en tus manos este tiempo en el que creemos. Tu Santo Espíritu habla a nuestro corazón, seguro para animarnos, fortalecernos, recordarnos que somos uno en Cristo Jesús, que somos una familia, que el mismo cuerpo no se niega a sí mismo, que el mismo cuerpo se alinea y de la misma manera en amor está unido en Cristo Jesús. Hoy creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes. Creemos, Señor, también que en tu amor, en tu misericordia, tú concedes el don del arrepentimiento para salvación, el don del nuevo nacimiento. Y creemos, papito, que todo esto es bajo tu voluntad, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En los primeros dos versículos de este pasaje, se nos demanda a todos y a cada uno de los que somos cristianos, nacidos de nuevo, sed imitadores de Dios y tener un amor sacrificial. Y la razón de esto es porque somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, la Biblia nos enseña, escrito por el evangelista,
que a los que creyeron y le recibieron, estos son hechos hijos de Dios. Creo yo que esto consiste en que cada uno de nosotros como cristianos debemos de entregarnos de manera total, sacrificial, no para salvación, sino una entrega en amor al único Dios vivo y a nuestro prójimo por ese amor. Nuestra vida, nuestras decisiones deben de ser, póngale cuidado, nuestra vida, nuestras decisiones tienen que ser un sacrificio vivo. Tú puedes encontrar que es un sacrificio vivo en Romanos, apúntale, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Pablo menciona: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos, todo, nuestro intelecto, tienen que ser una ofrenda para el Señor. Y eso es algo que cuando un cristiano es gobernado por el Espíritu Santo, se da cuenta que le pertenece al Padre Celestial. Es por eso que en el libro de los Efesios se nos demanda, se nos dice que estemos en unidad. En el capítulo 5 nos enseña que la mujer, el varón, tiene que estar sujeto a Cristo. Eso habla de unidad. La esposa al varón, al esposo, en sujeción. Entiéndase, disposición para aprender. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Esto habla de unidad. Los que nos empleamos, los que son empleados, la Biblia los describe como siervos, tienen que estar sujetos a los amos, al empleador. Todo esto habla de unidad. Entonces, mis amados hermanos en la fe, así como Cristo se ofreció como ofrenda por el pecado, nosotros debemos de ser ofrenda agradable a nuestro Dios en todas nuestras decisiones, a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Alguno pudiera decir, es muy diferente lo que nosotros hacemos en la iglesia o lo que hacemos en la oficina, porque eso es secular. No, la Biblia menciona que todo lo que hagamos, todo, en la carpintería, en el taller mecánico, en el taller de costura, en la cocina, todo lo hagamos para el Señor. Entonces es algo muy hermoso, porque el amor y la santidad no son opciones en la vida cristiana, sino la forma misma de esta vida en andar en Cristo Jesús y en todo aquel que vive en Cristo. Y aquel que vive en Cristo debe de amar, de vivir una vida santa, no de una manera externa, sino interna, y que transmita ese amor, el cual, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros. Porque alguno podrá decir sin querer queriendo, como dice el Chapulín: Señor, dame más amor. Ya te di amor. Romanos 5. Ya el amor ya ha sido derramado en ti. Ya la templanza ha sido dada en ti. El dominio propio ya te lo di. Solo que hace falta que lo desarrolles. Muy bien. De ahí que el apóstol Pablo establezca ahora en Efesios capítulo 5 una lista, no una lista nominal, pero sí una lista de pecados que afectan tanto al amor como la santidad. Y a continuación, solamente voy a leerlos y a compararlos, lo que el apóstol presenta a la iglesia que estaba geográficamente en Éfeso, una exhortación establecida a modo de un contraste. Fíjese usted, son las cosas prohibidas a los cristianos, no hay opción. No debes de hacerlas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 32, en primer carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, como en Efesios que estamos leyendo, se nos prohíbe la fornicación, se nos prohíbe la inmundicia, se nos prohíbe
la avaricia, se nos prohíbe la suciedad sexual, Efesios capítulo 5, versículo 3. Se nos prohíben a los cristianos las pláticas inmorales, nada más en estos 5 versículos, ¿eh? Se nos prohíben los chistes obscenos u ofensivos, entiéndase, de doble sentido, o lo que conocemos los mexicanos como albures. Y los vamos a ver a la luz de la Biblia, ¿eh? O sea, porque como tal es el significado. Muy bien, fíjense ustedes que la perversión en el terreno de la sexualidad era la forma natural de ética de la mayoría de los que no eran cristianos, de los paganos o de los gentiles ajenos a la vida en Cristo, de donde procedían muchos cristianos, como usted, como yo, la mayoría provenimos, ¿verdad?, de iglesias populares, religiones populares, costumbres completamente que nos amarraban a convivir, a aceptar chistes, vidas desagradables, y a muchos les costaba un poco de trabajo irse quitando de esas cosas. Aquí también entra la misericordia y entra el amor en el creyente. Una persona que viene de una vida pues muy liberal, ¿verdad? Sea hombre, o sea varón, ¿verdad? O mujer, no puedes exigirle a los 8 días, ¿verdad?, que acaba de llegar, quizá el cinturón es más largo que la falda que trae y ya la estás condenando por su manera de hablar. Tienes que recibirla con amor, exhortación. Y la palabra exhortación no es regañar. La palabra exhortar es animar a que tenga una vida correcta en Cristo Jesús. Entonces, la vida tanto de los corintios como de algunos de los efesios era una vida silenciosa, muy llena de licencias, quiere decir, se permitían muchas cosas. Y esa vida los marcó, ¿verdad? Tanto que a muchos de nosotros en algún momento puede decir alguien, pues Pancho López era un cuate que se la vivía en la cantina, o el hermano ahora Saturnino, pues que dicen que es cristiano, pero se la pasaba fumando marihuana, inhalando cocaína. Son sellos que el mundo puso y que es no muy fácil, ¿verdad?, eliminar. Y algunos cristianos aún no habían conseguido eliminar totalmente esos pecados. Si tú lees, lo vamos a leer a continuación, más adelante, si tú lees primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, se le exhorta a un muchachito que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Como también en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, se exhorta a los cristianos, principalmente la iglesia en Corinto, que era una iglesia inmadura, a que ya dejen de vivir en esa vida de pecado. Muy bien, pues vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 3, ya que en el versículo 1 y 2 se nos demanda andar en amor, en vivir para Cristo, porque no somos una luz, somos luz, es totalmente diferente. Y al ser luz, el Espíritu Santo nos enseña, mora en nosotros. Entonces se nos dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Y la palabra imitador, completamente del griego al lenguaje actual español, se traduce, dicho de otra manera más fácil, como una copia al carbón. Yo me acuerdo en la primaria que nos decían, yo no sé si todavía utilizan el papel carbón, pero comprabas una hojita, me da una hoja de papel carbón tamaño carta. Comprabas tu hojita y comprabas el dibujo o lo que te ponían a hacer de tarea y ponías la hoja blanca abajo, el papel carbón y luego tu original y marcabas así la figura que querías. Pues eso es lo que nos dice Dios, que seamos una copia al carbón, imitación, y la palabra imitación nos lleva a imitar el lenguaje, el estilo. Ustedes han visto algún imitador de algún artista que imita los modales, las formas de una persona. Pues acá se nos invita a ser imitadores en todos los sentidos de Dios como hijos amados. Y vienen entonces pues
el llamado a una separación. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Advertencia contra la perversión sexual. Muy bien, en la próxima conferencia, si el Señor nos lo permite, está trazada o dividida esta porción escritural en dos partes. Esta es la primera, la segunda hablaremos del lenguaje principalmente. Pero veamos a qué nos dice Pablo que nos separemos. Dice la Biblia, pero fornicación, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Muy bien, la primera palabra que nosotros vemos y que usted ve en su Biblia, y ustedes que están acá, la podemos ver tanto en la Biblia como en la pantalla, es la palabra fornicación. ¿Qué es la fornicación? Esta palabra fornicación, tal cual se traduce prostitución, y se incluye el adulterio, el incesto, en tres tipos, fíjate, la fornicación tiene o cubre tres aspectos. El adulterio, o sea, una relación fuera del matrimonio, que tienen relaciones sexuales, eso es fornicación. El incesto, alguien que tiene relaciones sexuales con algún pariente, eso es fornicación. Y en el terreno espiritual, alguien que busca ídolos, alguien que tiene, por ejemplo, vemos los israelitas en el Antiguo Testamento, que se decían hijos de Dios en el día del descanso y entre semana hacían cosas de idolatría. Eso es fornicación espiritual. Entonces, cuando tu vida está buscando otras cosas, no le eres fiel a Dios, eso es fornicación espiritual. Este pecado, ya les decía, tiene tres expresiones. Uno, las relaciones sexuales ilícitas, las que son fuera del matrimonio, entre solteros. Y es ahora, fíjate, a mí me llama mucho la atención cómo se va cumpliendo la palabra de Dios, ¿cierto? En la que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el corazón de los hombres se irá engrosando, endureciendo, se va enfriando. Y ese enfriamiento es como cuando tú coges una taza de café y le soplas para que se vaya enfriando. Es muy lenta la manera en que se enfría. Así se va enfriando el corazón de los hombres. Muy lento, pero progresivo. Entonces, cuando un cristiano empieza a enfriarse, no es de la noche a la mañana. Algo sucedió, se perdió la comunión con el Padre Celestial, de tal manera que no se da cuenta en el momento que se está enfriando. Y les decía yo, me llama la atención, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, tenía yo 16 años, 15 años, era un chicuelo, ¿verdad? Era yo un bebé. No, ya. Y entonces yo me acuerdo que las fiestas y todo eso era, pero visto, o sea, que había, si la muchacha o el muchacho era muy liberal, era muy marcado, se veía. Ay, no, que si alguien no salía de blanco de la casa para casar, si no necesariamente envuelta en una sábana, ¿verdad? Pero tenía que ir vestida de blanco, era muy marcado. Y hoy día es increíble ver cómo de esta manera, desde el punto de vista liberal, se ha introducido en las familias el juntarse, el vivir sin casarse. Si funciona, pues qué bueno, y si no funciona, pues quis, ahí te ves. Y eso es fornicación. Entonces se toma a la ligera, y que hoy se puede decir de alguna manera que se toma normal, inclusive dentro de quienes se puede llamar, que se llaman cristianos. Entonces, ¿sabes qué? No te cases por lo civil, que eso es lo correcto, ¿eh? Lo correcto y delante de Dios es por lo civil. Ya lo demás, pues es cuestión social, ¿no? Entonces, hay personas que viven 3 meses, 4 meses, y aún así esto es increíble, ¿no? Viven 1 año, 2 años, 3 años, ya tienen niños, quieren servir en la iglesia, y eso no se puede, porque están en pecado. Fíjense ustedes que en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento,
se nombra la fornicación. Por ejemplo, si quieres apuntarle, en Deuteronomio capítulo 22, sí, Deuteronomio capítulo 22, verso 20 al 21, nada más anótalo. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Pero Pablo menciona, y vamos a buscarlo si son tan amables, regrésate un poquitico en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Y si Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso, muchachos, ya tienen tanto tiempo de ser cristianos. Hermano fulano, usted ya tiene tanto tiempo de ser cristiano. No es correcto que usted siga viviendo en fornicación. No está bien ante los ojos de Dios. Y Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, leamos con atención el versículo 9. Esta es una voz de alerta porque Pablo menciona en sus cartas, en este sentido, ¿verdad?, el peligro de la fornicación y cómo Pablo les está diciendo a los cristianos, porque es la carta a los Corintios. Cuando tú ves una carta que comienza, amados hermanos, es que se refiere a cristianos, se está refiriendo a los hijos de Dios. Entonces Pablo les dice tanto en los Corintios como en los Efesios, amados hijos. Y en el capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Él está preguntando. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia inmadura, la cual no te da permiso. Pues si los Corintios lo hacían, nosotros también. No, sino todo lo que fue escrito en la Biblia es una enseñanza, es un aprendizaje para que nosotros no cometamos los mismos errores pecaminosos. Y Pablo les está preguntando a los nacidos de nuevo, oiga, ¿que ustedes no saben, no se acuerdan que los injustos no heredan el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis. Y Pablo empieza a mencionar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan ¿con quién? Con varones. Amados hermanos en la fe, esta es una exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a esta bendita y preciosa iglesia, y la cual también nos alcanza a todos y cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, ya que, esto es muy interesante, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Dios, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, en la morada del Espíritu Santo, literal, en el templo del Espíritu Santo, en donde cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo, Juan capítulo 3, infunde aliento de vida al espíritu del hombre que antes estaba muerto, dice Efesios 2. Efesios 2 nos dice que antes estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida, ajenos de Dios. En Juan capítulo 3, un maestro le pregunta a Jesús, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? O sea, ¿cómo? O sea, parafraseo, ¿cómo le haré para entrar otra vez al vientre de mi madre? Y Jesucristo le contesta, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo, cuando yo veo mi incapacidad, que no es a través de religiones, que no es a través de ritos ceremoniales, que veo mi miseria espiritual, que veo mi bancarrota espiritual, que no hay nada en lo cual yo puedo hacer para ser salvo, veo la cruz, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Veo el sacrificio de Cristo, no la cruz, ¿verdad? No la imagen, no lo que traigo colgado, no. Veo yo el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue derramada la ira de Dios sobre su cuerpo. Y entonces, Dios mío, veo que alguien se puso en mi lugar. Y que esa persona que se puso en mi lugar recibe mi castigo. Entonces, al momento de que Él resucita, el Espíritu Santo lo levanta, dice en Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo me da la salvación, Juan 3.
Me convierto en el templo del Espíritu Santo. Ahora mora el Espíritu Santo. Por eso el Padre Celestial, a través de la pluma del apóstol Pablo, dice: tengan cuidado con lo que ven. Tengan cuidado con lo que hablan. Tengan cuidado con lo que están practicando o viviendo que no es santo. ¿Qué no saben? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que todos aquellos que están viviendo en pecado, en fornicación, o aún más, ¿verdad? Veamos que la palabra fornicación, es pornografía, es prostitución, desnudos escritos también es como se escribe, y que tú al abrir un computador, un dispositivo, te la pasas horas y estás viendo desnudos de hombre o de mujer, dependiendo del caso. Dios mío, eso es fornicación. ¿Cómo si no ha habido nada? Cuando ves a una persona que no es tu esposa, desnuda, o simplemente con el hecho en tu corazón de tener el deseo de poseerla, en tu corazón ya adulteraste. Y el Espíritu Santo lo está viendo, porque mora. Fíjate, esto es tan interesante, porque al ser el templo, si tú lees Levítico, si lees Deuteronomio, te darás cuenta que el Señor le dice a Moisés que haga un tabernáculo en donde se manifestaba la gloria de Dios, y si el sacerdote entraba en pecado, se moría. Entonces imagínate la importancia que debemos de tener nosotros con nuestra vida. Si ya la gloria de Dios, el Espíritu Santo en su plenitud, mora en nosotros. No está a la mitad. Ni tampoco estoy esperando que me impongan manos para recibir más de Él. No, puesto que ya está completo, total. Vamos a Hebreos capítulo 13, y esto es muy grave, la fornicación, todos los pecados, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que una persona en fornicación está expuesta completamente a un juicio. Con el pecado no se juega. Satanás no está jugando a ser el diablo. Satanás es real. Así que nosotros no juguemos a la iglesita. Hebreos 13:4. Dice la Biblia: honroso, ¿ya la tienes? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios mío, ¿qué dice? Los juzgará Dios. Vamos a leer de una vez el 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Amados, hay palabras tan interesantes en Hebreos capítulo 13 que nos están invitando a vivir en santidad. A todos, en este versículo, a los casados. Dice aquí, vuelvo a repetirlo: honroso sea en todos el matrimonio. Amadísimos hermanos en la fe, si tú lees primer carta a los Corintios en el capítulo 13, muchos matrimonios, ¿verdad?, en el orgullo no piden consejería y entonces andan desesperados. Es tan delicado la vida dentro del matrimonio, es tan hermoso, ¿verdad? No hay matrimonio perfecto, no lo existe. Hay discusiones, hay momentos que se molestan, momentos que se enojan, pero ¿qué tal la reconciliada? Amén, aleluya, ¿no? Hasta se van a cenar pozole. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Por qué se llega a enfriar el matrimonio? Si lees primer carta a los Corintios, capítulo 13, te darás cuenta que hay como una fórmula, que no lo es. Son instrucciones, deberes para los dos, en donde si los tomamos como si fueran leños, le echamos leños a la hoguera. La palabra hoguera, de ahí se deriva la palabra hogar. Y entonces hay matrimonios que pierden con el tiempo, ¿verdad?, la sensibilidad, se vuelven monótonos, se vuelven rutinarios, ¿verdad? Ay, Dios mío, voy a llegar a la casa, ahí está este cuate. No es ni el salario mínimo, pero ahí está. Bueno, y ahí voy. ¿Por qué sucede eso? Y eso es triste, en serio, ¿eh?
O el esposo anda dando vueltas en la diana para no llegar y ya se mareó. Ay, ¿qué voy a hacer? Eso es triste, porque Dios te la ha dado, ¿verdad? Es compañera, hueso de tus huesos, carne de tu carne, ¿verdad? Llegas a la casa y no sé, aunque esté en una maceta, correteala ahí en la maceta, algo. Pero si tú lees primera carta a los Corintios, dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera. Eso todo va en miras a una restauración. El amor es longánimo. El amor no guarda rencor, no saca del pasado y las trae al presente los errores. Ah, ¿te acuerdas que hace 25 años me dejaste esperando en la diana y nunca llegaste? Hoy ya pasaron 25 años, pero lo tiene en su corazón. O sea, reconquístala. Llévala a los tacos, ¿verdad? Cómprale un chilate, un chocolate, ¿verdad? O enchílale los ojos para que llore, ¿verdad? Algo haz. Pero tienes que hacer algo. Porque nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros los varones, ¿quiénes? Nosotros, dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, 5 y 7. Corrijo. Somos los principales de fomentar el compañerismo en el matrimonio. Somos los principales. O sea, es que yo soy así. A ver, espérame tantito. En Cristo vamos renovándonos. Somos nuevas criaturas. Es que mi papá, mi mamá. Mira, ya dejaste a tu padre y dejaste a tu madre. Ahora estás conmigo, el esposo o la esposa. Entonces, cuando no ocurre esto, ¿qué andan buscando muchas veces? Nuevas aparentes emociones. Ahí anda el viejo barrigón pelón, ¿verdad? Con una muchacha de 20 años. Hazme favor. Y la otra diciéndole, es que no hay nadie como tú. Pues bruto, perdón, ¿verdad? La Biblia dice de otra manera. Sí, en serio, les llama necios. Y la palabra necio, búscala en el diccionario. Es fuerte. Se traduce estúpido. No lo digo porque soy feo, pero así se traduce. Entonces, en serio, así les llama a aquellos que están buscando fuera del matrimonio y se sienten acá, el Luis Miguel de los 90s. Ay, la greñota. Ah. O sea, ¿cómo es? O sea, el matrimonio tiene que ser honroso. ¿Qué quiere decir? Dale su lugar. Es lo que significa. El lecho sin mancilla, tu cama, significa nada, con mucho cuidado. No hay niños, ¿verdad? Entonces me destrampo, amén. No, ¿qué significa? No andan buscando otras cosas, ¿me explico? Esa risa fue de nervios. No andan buscando otras cosas para llegar a la cúspide. ¿Sí? ¿Sí me explico? Juguetes y eso. ¿Sí? 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 No, porque el esposo es el que tiene que conquistar. El esposo es el que tiene que ser cariñoso, llevarle florecitas, no importa que las avienten. No importa que cada 8 días se las lleven y ya no les importe. No, en serio, o sea, tienes que conquistarla. Cada 8 días sus flores, su chocolatico, ámala, es tu compañera. Eso es en serio. Te lo prometo, te lo digo delante de Dios. Cuando tus ojos están nada más con tu esposa, de veras que te sigues enamorando de ella. En serio. Cuando ya pierdes completamente la dirección, es porque ya no hay una relación buena con el Señor. Porque es un reflejo de tu comunión, el trato con tu esposa. En serio. Si tu relación con el Señor está mal, seguro lo demás va a estar mal. Tu trabajo, tus finanzas, todo. O sea, aunque tengas los millones de millones, no tienes el don de disfrutarlo. Estás ahí con que, ¿qué pasará? ¿Será melón? ¿Será sandía? Ay, no, nada más tengo 20 millones, se me van a acabar. Oye, cálmate. A lo mejor sufriste mucho de niño, a lo mejor tienes miedo, inseguridades. Ya eres una nueva criatura, estás en las manos de Dios.
Lo mismo con la esposa, es tu bendición. Entonces la Biblia dice, honroso sea el matrimonio, lecho sin mancilla, no, que no esté sucio. Y a los fornicarios Dios los va a juzgar. Fíjense ustedes que la fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Vamos rápidamente a primera carta a los Corintios para ir cubriendo el tema. Y la palabra fornicación se usa en el término para referirse a uniones matrimoniales de un grado de parentesco próximo, prohibidas por Dios. Y a mí me llama mucho la atención, a mí cuando luego me hacen favor de invitar a alguna boda, siempre leo primera carta a los Corintios capítulo 13. Y la frase con que cierra primera carta a los Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser. Y si eso dice la Biblia, es que nunca deja de ser. Dios me conceda, de veras, ¿verdad? Llegar con mi esposa, ya viejecitos, bueno, llegar más, ¿no? Ya, porque ya viejito a lo mejor ya estoy, ¿no? Tengo 85 años, me veo chavo, ¿no? No, no es cierto. Entonces imagínense qué padre, ¿no? O sea, a los que nos conceda, ¿no? A los que nos conceda. Pero no hay nada más hermoso, ¿verdad? Que ames a tu esposa. De veras, cuídala. Dice primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 1. Habla de las relaciones incestuosas. Dice la Biblia, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fíjate, Pablo diciéndole a la iglesia, oigan, entre ustedes hay algunos que están fornicando. Es lo que está diciendo, ¿eh? Entre ustedes hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles de los que no son cristianos. No inventes. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y muchos de los de aquí se hacen que la Virgen les habla. Bueno, no dice así. Están envanecidos. ¿Cómo Pancho López, el hermano fulano tiene amante? El hermano perengano tiene amante y muchos se hacen que la Virgen les habla. Dice Pablo, eso no se debe de permitir cuando dice la frase, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, no inventes. Es una piedra de tropiezo. Oye, resbaló el hermano, dejó de orar, se enfrió y de repente cayó. Pues véngase, restáurese. Oye, pero el angelito ya lleva 2. Eso no está bien. ¿Sabes qué? Que te vaya bien. Dice Corintios, te retiras. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa? El alma, ¿verdad? El espíritu es salvo. El cuerpo se echa a perder y en algún momento será glorificado. Pero el alma, ¿verdad? Las emociones y todo tienen que ser entregadas. Se expulsa de la iglesia. Esto es grave. ¿Por qué? Porque si vemos lo que dice la Biblia, que somos un cuerpo, a ver, date un machucón en la mano y no te lo tiendas. O en el pie. Y empieza a la herida a no tratarse, empieza a infectarse. Lastima a todo el cuerpo si no se atendió. Por eso es la urgencia, ¿verdad?, de que se trate. Una tercera connotación de esta palabra es el uso que se da, me refiero a la fornicación, en el sentido espiritual para referirse a una relación de idolatría. Qué triste es que haya cristianos que en lugar de tener a Cristo en su corazón, o tienen a un hombre, o tienen a una figura, ¿verdad? Se pierde esa figura y Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Cuando, amados hermanos en la fe, nosotros tenemos, Hebreos 12, 1 y 2, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Una sociedad permisiva como la nuestra se han puesto de moda, les decía yo al principio, y más entre solteros, las relaciones íntimas permisivas, llamando los matrimonios a prueba, amigos con derechos, y estas relaciones prematrimoniales entran dentro de la fornicación, y el problema
Eso es muy, muy serio. Tiene que ver con un testimonio de una sociedad licenciosa, ¿verdad? Que funciona según la carne, manifestando la realidad de una nueva vida en el espíritu. El cristiano ya es nueva criatura. Nada de que me sale el viejo hombre, no, porque ya fue sepultado con Cristo. Léete la Biblia. Y en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, nueva, completamente, con obras nuevas de justicia que estaban reservadas para nosotros para vivirlas. La fornicación es un pecado propio de la carne. Pablo advierte a quienes practican tales cosas que no heredan el reino de los cielos. La santidad, escucha con atención, no es una opción, sino es el único modo de vida del cristiano. Vamos rápidamente a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿La tienes? Fíjate. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, no te regreses. Oye, tuve una desilusión amorosa, me voy con el Juancho y me pongo hasta atrás. No, ya. Eres nueva criatura. No, hombre, me voy a ir a una rumba y ponerme, pero si no me importa que me dé un guayabo, los mexicanos decimos una cruda, ¿no? Que me ponga hasta atrás y olvidar. No te regreses. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, a medias, dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Póngale cuidado. Vosotros también, Pedro, diciéndole a la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué dice la Biblia? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo está diciendo, fíjate lo importante que somos delante de Dios. Posicionalmente hablando, los cristianos, somos reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí me sigues? Posicionalmente hablando. Y en deberes somos esclavos. Vete las cartas de Pablo. Somos esclavos, no nos merecemos. Y en posición somos reyes y sacerdotes. El sacerdote usaba para entrar al lugar santo vestiduras limpias. Léete Levítico. Calzoncillos limpios que apuntaban a la pureza sexual. No te imaginas lo destructivo que es un pecado de fornicación. Destruye matrimonios, destruye vidas. Mujercitas que están buscando el apapacho, el ser aceptadas porque papá no está, o de alguna manera les surge casarse porque ya quieren salir del horno, ¿verdad? Ya rápido, rápido. No te aceleres, vas a sufrir. Esto es bien serio. Con el primero que pase, ay, ese va a la costera, pues con ese, no, espérate. Que va al Zócalo, que vaya solo. Pues vamos todos a la quebrada y ahí no vayas tampoco. Eso es bien serio, ¿por qué? Porque es para toda la vida. Y al rato, es que no funcionó, yo creo que no era, es que el Señor se equivocó seguro. ¿Cómo que se va a equivocar el Señor? Eras tú. Espérate. Ay, es que soy mujer y ya estoy atravesando por el 5º piso. Espérate. Es que quiero ser mamá. Espérate. No te aceleres. Ay, es que ya la fecha de caducidad está a punto de vencerse. Espérate, la reetiquetamos. Las mujeres, acérquense por favor con la pastora, ¿verdad? Que les enseñe el catálogo de los solteros. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es broma, es broma, es broma, es broma. Es broma. Eso no existe. Aunque podemos llegar a un arreglo. No es cierto tampoco.
Es broma. Efesios 5:3, vamos rápidamente porque nada más nos quedan 2 horas de la palabra de Dios. Fíjate. Dice la Biblia, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. La Biblia en relación a la frase toda inmundicia se refiere a todo lo relacionado con impureza física, moral, concupiscente de la sexualidad. Y en segunda carta a los Corintios, por favor, apúntalo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 19 al 21, la fornicación y la impureza están juntas, juntititas, van de la mano. Ya los ojos te brincan por estar viendo a la chava o al chavo, ¿verdad? Y no me refiero al programa, sino a la mujer, ¿verdad? La chava, al muchacho, ya estás ahí. Eso es impureza. Y toda inmundicia tiene sentido primario, desorden, confusión. Esencialmente denota suciedad, algo sucio. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que ves en internet? ¿Qué es lo que lees en tus espacios? Es increíble que tengas hasta 3 o 4 horas en el dispositivo y 1 hora, ¿qué hora? 20 minutos para el Señor, no los tengas. Y se te haga pesado, ay, el sermón ya se alargó. Y yo quiero ir a comer menudo. Ay, ya se alargó. No tienes tiempo para el Señor, pero para los dispositivos sí. Anoche ya andabas, ¿verdad? Hasta en la fiesta, ¿verdad? El servicio, mañana. Y llegas y eso sí, hasta te la amanecías. Amados hermanos en la fe, leamos con atención lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 27. Dice la Biblia, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, está tomando lo que dicen los mandamientos, yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y mis amados hermanos en la fe, regrésate al libro de Job. ¿Qué hizo Job? Allí iba en la costera el hermano Job, ¿verdad? Y de repente veía a las turistas que venían como si... A ver, ¿cómo? ¿Sabes qué hizo Job con sus amigos? Hizo un pacto. No como el de Timbiriche, hizo un pacto. ¿Sabes qué? Cierro mis... O sea, no de que cerrara sus ojos de que, ¿por dónde voy? La gallinita. No. Literal, no ver a las mujeres que no son su esposa. Job 31, verso 1. Hice pacto con mis ojos. Y pregunta él, ¿cómo pues sabía yo de mirar una virgen? Job sabía lo que era la integridad. Y Job sabía lo que era el riesgo de la fornicación, el adulterio. Léete el versículo 9 en adelante. Ya hizo un pacto, Dios mío, no la voy a ver, no la veo. Verso 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y se te hubieses echado a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Amados hermanos en la fe, lo terrible de caer, ¿verdad?, en este control mental de la impureza sexual trae serias consecuencias. Mis amados hermanos en la fe, finalmente dice Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene. ¿Cómo que no se nombre cuando Pablo está mencionando y escribiendo sobre la fornicación? Se refiere, no caigas en pláticas con otros que llamándose cristianos hablen de mujeres u de hombres que no son tu esposo. No caigas en pláticas en donde se habla de mujeres, de desnudos o de cosas pecaminosas. Más bien, compórtense como santos. Vamos a orar.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque sigues hablando a nuestro corazón, sigues hablando a nuestra vida. Con todo nuestro corazón te pedimos que sigas examinando nuestro ser, nuestro interior, que lo traigas presente a nuestra memoria para que sinceramente lo confesemos. Hoy, papito, gracias porque sigues bendiciendo esta preciosa iglesia de vida nueva para el mundo en Acapulco, a sus líderes. Gracias, papá, porque tú les fortaleces, les animas, porque tú, Señor, eres quien sostiene esta bendita iglesia. Y porque sigues hablando a todos y a cada uno de nosotros, a sostenerlos, a orar por ellos, a orar por Yoli, por bendecirla. Gracias, papá. Y también te pedimos, Señor, que en el santo nombre de Cristo Jesús, tú concedas el don del arrepentimiento a los que han escuchado el mensaje de salvación. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Desde ahí, desde tu lugar, yo te pido que junto conmigo hagas esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que en el sacrificio de Cristo en la cruz he sido perdonado. Soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios le bendiga, que tengan paz.